Llegamos a diciembre, un mes donde todo parece acelerarse, exámenes, cierre de año, fin de año, el trabajo también va como que culminando, pero también es un mes donde Dios se hace pequeño y viene a quedarse entre nosotros. La juventud es tiempo de más. Es tiempo de amar más, creer más, conocernos más, preguntar más, escuchar más. Buscar más, vivir más. La juventud no es un tiempo vacío. Bienvenidos a Tiempo de Más. Hoy queremos parar un rato y descubrir lo que la Navidad realmente significa, ir más allá de los adornos, las luces, el arbolito e inclusive detenernos principalmente en el pesebre. Por eso hoy nos acompaña el padre Lucas Quiape, asesor de la juventud masculina universitaria de Asunción y de Ciudad del Este. Antes que nada, bienvenido país, gracias por sumarte. Y bueno, para arrancar, contanos un poco de vos, cómo llegás, qué labor estás desempeñando ahora actualmente en Paraguay y así. Bueno, gracias Paz, una alegría estar acá en este espacio de Tiempo de Más. Y soy el padre Lucas, tengo 34 años, soy argentino, hace poquito cumplí 2 años de sacerdote, me ordené el 25 de noviembre en Argentina. Soy padre de Schoenstatt, soy el cuarto de 5 hermanos varones. ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué haces en Paraguay? O sea, ¿Qué hago en Paraguay? ¿Cuál es tu labor hoy? Soy asesor de la JM Universitaria de Asunción, también en Ciudad del Este y también asesor nacional de la JM. Y bueno, me dedico a estar con jóvenes prácticamente todo el día y me encanta, y también como sacerdote del santuario joven. ¿Cuál es tu pieza favorita, tu personaje favorito del pesebre? Mi personaje favorito del pesebre, nunca me la había hecho esa pregunta. Y Jesús. Pero me gusta en muchos lados vieron que se espera que nazca para poner el niño Jesús, y eso siempre me gustó. Lo que pasa es que yo de chiquito siempre hacía el pesebre en mi casa. El encargado. El encargado de hacer el pesebre. Cuando vivía en el campo, salía entonces a cortar unos pinos y hacía todo todo con plantas. Abajo pasto, y en enero ya estaba todo sequito, así llegaba el otoño. Claro. La naturaleza no aguantaba tanto, no aguantaba el calor tanto. Sí. De Latinoamérica. Bueno, Pai, quiero arrancar como que el contexto del episodio de que muchas veces llegamos a Navidad en piloto automático, como que atravesamos nomás la Navidad como que sin verdaderamente detenernos a pensar o a reflexionar o a vivirla de la manera correcta. Entonces, cuando decimos que celebramos la Navidad, ¿qué celebramos realmente como católicos, como cristianos? Bueno, no voy a decir ninguna novedad. Celebramos el nacimiento de Jesús. En palabras teológicas es la encarnación del Verbo, ¿no? El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así nos dice, comienza el Evangelio según San Juan, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios, y que Jesús, que Dios mismo se hace hombre y pasa a estar con nosotros, ¿no? Es el gran milagro de la encarnación, se llama eso. Y uno podría decir, wow, bueno, ¿qué me dice esto, no? Y nos dice muchísimo de cómo también nosotros queremos vivir la vida, y que nuestra vida es muy linda porque Dios también se hizo uno de nosotros. Es la buena noticia de que nuestro Dios sabe perfectamente cómo somos, sabe lo que sentimos, sabe lo que experimentamos, sabe lo que es el calor que estamos viviendo ahora, sabe lo que es el frío. Es un Dios que es humano, que se hizo como nosotros, ¿eh? Y eso es como la buena noticia de la Navidad. Un Dios que es cercano, no un Dios que creó el mundo y después se fue y no le importa nada quién está acá, quién sufre, quién no sufre. Es un Dios que quiere estar cerca nuestro, ¿no? Y tan cercano que se hizo hombre. ¿Y por qué le consideramos, aparte de lo obvio, porque como siempre dicen, como que es el recuerdo o la celebración del nacimiento de Jesús, y cómo, o sea, ¿por qué es que le damos tanta importancia
a ese momento que es un día en el año, no es como la Semana Santa que, bueno, tenemos toda una serie de eventos que van sucediendo para llegar al domingo de Pascua. O sea, ¿por qué le damos tanta importancia a ese un día de frenar? Bueno, en la liturgia no es un día, ¿no? Igual que la Pascua también forma parte de los días de Navidad, no es solamente el 25, sino que continúa. Después, todos los otros siguientes días, también seguimos celebrando el tiempo de Navidad y también es tan importante como la Pascua porque tiene el tiempo previo que se llama Adviento, que nos va preparando para la Navidad. Igual que la Cuaresma prepara el tiempo de la Pascua, ¿sí? O sea que Navidad es hasta la Epifanía, hasta los Reyes Magos. Exactamente. O sea, vos tenés que decir Feliz Navidad. Sí, podés decir Feliz Navidad varios días más. Año Nuevo, Feliz Navidad. Sí. Ambos juntos. Exactamente. Y sí, y ahí agregar también que... ¿Qué iba a agregar? No sé qué iba a agregar. ¿Y qué riesgos trae entonces vivir la Navidad como que sin Jesús en el centro o sin lo verdadero en el centro? La Navidad es mucho más que la Pascua, también tiene mucho contenido simbólico y cultural fuera de lo religioso, ¿no es cierto? Es como que todo el mundo celebra Navidad, no todo el mundo celebra la Pascua hoy en día, como que se ha vuelto también con mucho contenido simbólico, cultural, o sea, todo el mundo celebra también el tiempo de la Navidad y lo que nosotros queremos es que no se nos pase lo más importante, que es la llegada de Jesús, ¿no? Estamos llenos de luces, de regalos, y aparte en Latinoamérica coincide con el fin de año, lo cual es mucho más ajetreado todo, y además con calor, nos invita como al recogimiento del hemisferio norte, que lo viven con frío, cerquita de una chimenea. Para nosotros es todo lo contrario, llega en un momento de mucho caos. ¿Y cuál es el riesgo? Es justamente que lo importante se nos escape, ¿no? Yo creo que para mucha gente también quiero que pase la Navidad. No sé si es una fecha sensible también. Para muchos se genera mucha melancolía a veces. Aquellos que, por ejemplo, este año les tocó despedir a un ser querido, es una fecha difícil también, porque como es la costumbre de vivirlo juntos en familia, cuando falta alguien o alguien se fue a vivir lejos, es también una fecha sensible, melancólica. Y sin embargo, nosotros no queremos que se nos pase la Navidad en esas cosas. Queremos descubrir cuál es el verdadero mensaje de la Navidad, que es descubrir que Jesús está vivo, ¿sí? De mil formas, pero re distintas a lo que muestra el mundo, ¿no? Vamos al supermercado, es ruido, colores, luces, todo hacia afuera, y nosotros descubrimos que un Dios que nace, pero en todo lo contrario. Es paradójico porque la Navidad a veces nos lleva al ruido, a los fuegos artificiales, y Jesús quiere nacer en lo más silencioso, en lo más pequeño, en lo más pobre, en lo más sencillo. ¿Hay alguna tradición, o bueno, ejemplo, esto del pesebre, el 8 de diciembre acá en Paraguay, que cuando llegaste recién descubriste, que no se hace tal vez en Argentina, que bueno, estamos al lado, pero que ya culturalmente pueden haber muchas diferencias? Y de lo propio de Paraguay, a mí me encanta la canción, la típica de Dos trocitos de madera. Dos trocitos de madera. Y se me fue el nombre ahora. La flor de coco. Sí, la flor de coco. Creo que para mí la Navidad en Paraguay es flor de coco, eso lo va a decir cualquier persona. Y creo que solo en Paraguay. No sé si en otros países, si en Brasil, en Argentina por lo menos no. Desconozco. No, Tal vez puede ser no sé en otros países, pero acá es flor de coco y el olor, ¿no? Para mí también Navidad acá, en el Santuario Joven, son las cigarras que anuncian el verano. Que anuncian el verano y que empiezan a chillar fuertísimo. Que todavía no han empezado este año. No ha empezado todavía, es cierto. Y por eso podemos grabar ahora tranquilos acá. No, sí, porque cuando empiezan... Sí, no paran.
Y algo que he escuchado mucho también, que hay muchos encuentros grandes de familias acá en Paraguay. Eso creo que muchas familias, bueno, sabemos que Paraguay es un país sumamente familiero, y eso es muy lindo, ¿no? Eso como los días que las familias celebran la Navidad juntos. En muchos lados también eso ocurre, pero creo que acá tiene un poco más de fuerza. Eso es lindo de Paraguay. Bueno, y entrando un poco más en materia materia de la Navidad, ¿qué dirías o qué te gustaría como que transmitirnos también, que nos enseña el pesebre sobre el corazón de Dios? Porque a mí siempre me llamó la atención que, siendo tan todopoderoso, o sea, podía elegir Dios también hacer. Uh-huh. Si nos mantenemos en el pensamiento de un Dios todopoderoso, nadie le decía dónde, ni cómo, ni cuándo, pero, o sea, ¿qué nos enseña que Jesús, que Dios haya elegido ese pesebre para venir al mundo? Me hiciste acordar a una frase de un teólogo que decía que Dios eligió nacer como nació, en un pesebre, pequeño, pobre, sencillo, para que nadie le tenga miedo. ¿No? Para que nadie le tenga miedo a nuestro Dios. Creo que lo propio del hombre cuando se encuentra con Dios, y vemos como los encuentros de los profetas, en la historia de la salvación de todos los hombres de Dios, Dios siempre tiene que decir, no tengan miedo, ¿no? Como que es la frase que más se repite en las Sagradas Escrituras, porque es tan inmenso Dios para nosotros, tan desproporcionado, que eso nos genera mucho pavor y miedo, o sea, nos apabulla, ¿sí? Como que, y justamente en el pesebre Jesús llega de la forma más sencilla y más pobre para que todos puedan sentirse parte de ese pesebre, ¿no? Y por eso también es simbólico la llegada de los pastores, que eran los trabajadores sencillos del campo, de haber sido el oficio más común en la época de Jesús, el de ser pastor. El regular. Claro, el regular, como cualquier hijo de vecino, diríamos. Y también los llamados Reyes Magos, ¿no? Que eran los sabios de Oriente, que descubrían también que ese niño no era un niño más, ¿no? A mí los Reyes Magos siempre me llamaban mucho la atención. O sea, si a mí me preguntasen cuál es mi personaje, bueno, sacando a Jesús de la ecuación, a mí siempre me llamaban mucho la atención los Reyes Magos, porque siempre les vi, o sea, como cuentan, porque claramente es como cuentan, no eran jóvenes, o sea, ya eran adultos mayores que se habían pasado toda la vida buscando la verdad, entre comillas, su verdad que ellos buscaban encontrar y que, bueno, sabían que había una estrella que los iba a mostrar. Como que siempre les vi con una actitud muy de jóvenes, o sea, muy de buscadores de agarrar el camello e ir quién sabe cuántos kilómetros, quién sabe cuántas noches, pero muy una actitud de jóvenes de saber que, bueno, si yo sigo a la estrella, voy a encontrarme con la verdad que es Jesús. Y es lo que yo siento mucho que es la juventud de hoy en día, o sea, como que, y más la juventud de los santuarios, o sea, la Asunción o de cualquier parte del mundo, que es como que son muy buscadores, que buscan mucho así como los Reyes Magos, emprender en búsqueda del pesebre y encontrarse con Jesús. Sí, hay un tema muy lindo ahí que justamente, como decís, Paz, es de mantener encendidos las búsquedas, los sueños, de mantener en el corazón. Eso es lo que nos hace jóvenes también, ¿no? Y jóvenes también de mucha edad, jóvenes de poca edad, como se dice, jóvenes con mucha experiencia o con poca experiencia. Lo propio de la juventud es la búsqueda, es el anhelo por cambiar lo establecido, por lo nuevo, por ser creativos, por esa fuerza que descubre cosas nuevas. Y no rendirse. Y no rendirse. Porque ellos podrían haber tirado la toalla. Exactamente, y los Reyes Magos... Y no llegar al pesebre, como diría yo. Tienen algo lindo, ¿no? Uno podría verlo desde ese lado, también esa óptica, decir, bueno, buscaron y al final de sus vidas también encontraron, ¿no?
Y cuando hablamos del silencio del pesebre, porque a mí siempre me llama mucho la atención, o sea, es como que Navidad es mucho ruido. O sea, al menos en nuestra cultura es familias reunidas, como dijiste, país, niños donde hay primos chicos, festejos. O sea, para mí es muy, o sea, tengo mucho el recuerdo de, no sé, la sidra a medianoche para celebrar la Navidad, pero es como que, y como yo te pregunto, ¿cómo viviría la Navidad en silencio? O sea, ¿cómo aceptar ese silencio, esa tranquilidad de Belén? Porque no creo que haya sido el mismo ruido en esa época cuando nació Jesús. O sea, ¿cómo traslado mi vida de hoy tan ruidosa a una tranquilidad del pesebre? O tranquilidad de justamente Belén donde nace Jesús. Con todo esto de buscar de los sueños, de no parar, de fin de año. Bueno, si encontramos la respuesta, creo que no, nos hacemos millonarios. No sé. Yo creo que el desafío lo da la respuesta un poco la dando el corazón, ¿no? Donde si yo voy corriendo y eso no me da paz en el corazón, bueno, no es buen signo, ¿no? Como que no va por ahí tanto. Y en cambio descubrir que a veces frenar o hacer menos y ser más es el lugar de la paz también, ¿no? Y es medio contrarrevolución en este tiempo, donde ya estamos en diciembre y ya estamos todos a las corridas, y más los días previos, que me faltó un regalo y todo. Bueno, ya es parte, no es que lo vamos a cambiar porque nos vamos a aislar del mundo, no. Seguimos a este Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? En este mismo mundo. Pero en ese mismo mundo, buscar, quizás mi consejo, pequeños signos, que le declaremos la guerra a esa locura frenética y vorágine de vivir corriendo, con Mucho pequeñas rol de San realidades. José. ¿Mm? Mucho rol del San José en Ujú. el pesebre. O sea. Sí, mientras vos hablabas del silencio, yo pensaba que antes del pesebre hay un silencio previo también, que es esa peregrinación. Este año fue el año de los peregrinos, ¿no? Y esa peregrinación de María y de José, que cuando escuchamos el Evangelio de la Anunciación, termina diciendo, bueno, el Señor está contigo, alégrate, vas a dar a luz a un hijo, será el Salvador, y termina diciendo, y el ángel se alejó, ¿no? Yo esto lo recé mucho en el noviciado, que fue la homilía del Papa Francisco cuando vino a Cacupé. Se refirió a esta frase de la Anunciación, y el ángel se alejó. Y la Virgen embarazada tuvo que caminar sin el ángel, ya no estaba el ángel, ¿no? Estaba esa promesa, esa esperanza de que iban a ser, pero fueron todas dificultades. Y eso es loquísimo, porque a veces pensamos, ay, qué lindo la Virgen, José, Claro, se amaban y caminaban juntos, como si estuviesen en la Torre Eiffel, en París, disfrutando de un espagueti y un helado. Y no fue así. Fue un camino difícil, lleno de incertidumbres, un camino donde los sostenía realmente la promesa y los sostenía la fe. Y lo mismo María, siendo tan humana, o sea, embarazada de Sí. todo ese tiempo, o sea, esos 8 o 9 meses, calor, asumo que hacía de igual manera, porque si nos situamos históricamente, geográficamente, también es un lugar, Sí. en una zona del mundo calurosa, o sea, en un burrito, o sea, no, tampoco es que sigan en un Sí. auto con aire acondicionado directo al hospital, como que, No, claro. o sea, ahí también hay como que una entrega muy, muy silenciosa para que llegue Jesús. Y a veces siempre pensamos mucho en la parte de la entrega, o qué fuerte la Virgen que logró hacer Claro. todo ese camino. Y claro que era fuerte, pero yo pienso, más fuerte que la voluntad o que el espíritu de sacrificio, era esa esperanza, ¿no? Era como ese llamado que recibió de Dios, saberse sostenida por esa promesa, de saber que no estaba caminando en vano, sino que estaba caminando hacia lo más importante de su vida, hacia la misión que Dios le encomendó, ¿no? Y de ahí sacaba la fuerza. No es como que el mensaje, yo creo que muchas veces es, che, la Virgen caminó 300 kilómetros, vos tenés que caminar. Claro, tapísimo. Ah, bueno, esperá, pero
yo creo que no es tanto el mensaje ese que tenemos que dar, sino descubrir la fuente de De qué es lo que nos mueve a lo que caminar. nos mueve a caminar, claro. Y entonces no es como tampoco, bueno, tenés que hacer silencio porque viene Jesús, sino descubrir también lo importante que es Jesús en tu vida y dale ese espacio y vas a ver que te va a hacer bien. Bueno, y una pregunta, porque a mí siempre, más de pequeña, hoy día tal vez no, en el pesebre siempre colocamos al ángel, como que de fondo, la escenografía del pesebre. El ángel, en el nacimiento de Jesús, o sea, en ese explícito momento, no tuvo ninguna participación y simplemente lo colocamos por la anunciación, o de igual manera hubo una presencia del ángel Gabriel en ese momento. La función de los ángeles que vemos en el Evangelio de Lucas es los que le anuncian, primero, bueno, a la Virgen, el arcángel Gabriel, y después a los pastores le anuncian que les ha nacido el Salvador, ¿no? Y después dice que una multitud del ejército celestial alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. De guías. Claro, le anuncian y después los pastores dicen: bueno, vamos a Belén, ¿no? Vamos buscando y van siguiendo la estrella en medio de la noche. Y una consulta así como que más, no sé, como que me genera mucha curiosidad. Jesús mismo ya celebraba la propia Navidad, María a medida que iba creciendo Jesús, o sea, como que fue también parte de su misión enseñarle, o ya posterior a su fallecimiento y resurrección que empezamos los cristianos a celebrar la Navidad como tal. Bueno, no sé tanto, habría que ver si el pueblo judío acostumbraba a celebrar los cumpleaños, si era así De los probablemente. profetas. No, de ellos mismos, también del pueblo, digamos, mira. como nuestra costumbre. Habría que ver cómo veían eso. Pero a diferencia de la Pascua, que también se simbolizaba el paso por el mar Rojo del pueblo de Israel hacia la liberación, muchas fiestas nuestras eran fiestas en el pueblo judío. La Navidad sí es una fiesta auténticamente cristiana, no tenía un antecedente en el pueblo judío. Y se comienza a celebrar en los primeros siglos. Creo que siglo IV, pero no estoy seguro. O sea, qué interesante cómo compartimos tanto en ciertos aspectos con otra religión, pero ya como que Jesús marca un Exacto, posterior. Es Es que importante la labor de los apóstoles también en ese empezar a celebrar la Navidad. sí, lo que se celebra no es tanto la fecha, sino la novedad de Cristo. O sea, celebramos que el Dios se hizo carne, ¿no? Y que celebramos que nuestro Dios es un Dios que se hizo hombre, se hizo presente en nuestra historia, ¿no? El comienzo de nuestra historia, ¿no? Como De ahora en tan adelante. claro y tan grande es la presencia de Jesús entre nosotros que incluso San Agustín decía, ¿no? Como feliz culpa, hablando del pecado original, que mereció que tengamos semejante Redentor, ¿no? Feliz culpa que mereció tal Redentor, decía San Agustín, y que está en el pregón pascual esa frase. Y es decir, qué increíble que vino Jesús al mundo. No podemos dejar de sorprendernos en que nuestro Dios es un Dios que habitó entre nosotros, que se hizo como nosotros. Y bueno, en este inicio te pasando las cosas al revés, primero la Navidad y ahora te hacen unas consultas más para aprender sobre el Adviento. El color lila o morado, mejor dicho es morado, ¿qué busca simbolizar en este tiempo de espera para la Navidad? Bueno, el morado es el tiempo del Adviento, es el tiempo de la espera, ¿no? Por eso también hablamos y hablabas vos del silencio. Es un silencio no que como reprimirnos ni callarnos la boca porque estamos en penitencia, no es tanto el sentido, sino es justamente preparar, hacer un silencio para que haya palabra. Y Jesús es la palabra, ¿no? Para que nazca, para que aparezca la palabra. Entonces, por eso es tan dañino la locura, la vorágine de hacer mil cosas y que nada llegue al corazón, como ir atormentado de sensaciones, de ir corriendo. Y
y de informaciones y como de tantas cosas que nada puede llegar al corazón, ¿no? Entonces, ¿cuál es una forma de que no escuches una palabra? Es que te empiecen a gritar todo el mundo. Entonces, o que te la griten esa misma palabra 1000 veces. Yo pienso también, ahora hay muchísimo contenido en internet y después uno no sabe en qué creer, qué escuchar, qué no escuchar. Y todo ese ruido de contenido a veces hace que ninguna palabra llegue al corazón, paradójicamente. Y volviendo al Adviento, es ese tiempo de preparar algo importante que llega. ¿Y los 4 domingos tienen un mismo significado o cada domingo es un valor distinto? Cada domingo va regalando algo nuevo a ese camino, ¿no? ¿Son específicos establecidos o...? Sí, y según las lecturas que tocan también en cada año litúrgico. El ciclo litúrgico comienza con el Adviento, acabamos de comenzar el ciclo A, un nuevo ciclo, y se corona todo el ciclo litúrgico con la fiesta de Jesucristo, Rey del universo, ¿no? Jesús coronado como Rey del cielo y de la tierra, de todo el universo. Y comenzamos, es lindo porque nuestra vida, nuestro nuevo ciclo comienza con una peregrinación, ¿no? Buscando algo, poniéndonos en movimiento hacia un lugar que es el pesebre. Y nos invita a partir, es linda esa imagen, ¿no? De cero. Partimos de lo más sencillo y lo más pequeño de nuestra vida, partimos de un pesebre, un lugar donde todos pueden partir. Y vos decís, bueno, Jesús nació en el palacio de Herodes, el más poderoso, iban a llegar unos pocos al palacio. Pero en el pesebre todos pueden llegar, ¿no? Y llega toda la creación. Pueden haber animales también. Toda la creación se reúne ahí para alabar y glorificar a Dios. Por eso es una casa sin paredes, ¿no? Con un techito nomás, y en medio de esa sencillez es lo que facilita que todos puedan llegar. Si fuese algo muy complejo, solo para unos pocos, barreras, ¿no? Filtros. Y acá llegan los reyes, llegan los pastores, y está María y José, ¿no? Y los animales también, como simbolizando también a toda la creación entera. Así empezó Así empieza el ciclo A. Nuestro ciclo, o sea, todos los ciclos litúrgicos comienzan siempre en el Adviento. Está el A, el B y el C, que son las formas que tiene la Iglesia de ordenar las distintas lecturas. Claro. Para que más o menos uno, si va todos los días a misa en 3 años, se escucha gran parte de la Biblia. Todos los días pensé que iba a ser un año, y cuando dijiste en 3 años... 3, bueno, hay que hacer misa diaria 3 años seguidos. En realidad no es toda, porque no todas las lecturas de la Biblia se leen en todas las misas, pero con un gran porcentaje. Un altísimo porcentaje que no tengo ni idea. Y la vela distinta, la que resalta, para mí es la que resalta más porque es la que como que cambia te cambia el todo morado a una rosada. ¿Se puso ahí por alguna razón de aviso, che, ya llega, o es como que tiene un significado propio ese domingo de Adviento? Es linda la pregunta porque cambia, ¿no? Venimos con la corona de Adviento, que son las velas moradas, y llega esta vela rosa que, si recordamos, también en el 4º domingo de Cuaresma, también el sacerdote a veces se viste de rosa, como se llama el domingo de Letare en la Cuaresma y Gaudete en el Adviento. Y es dentro de la espera, ya hay como una alegría previa, ¿sí? Una imagen linda es cuando uno va haciendo un camino y está por llegar y ya todavía no llegaste, pero ves un poco, ves la luz, ¿sí? Es como cuando estás haciendo una peregrinación o algo, un camino, y ya se empieza a ver, a visualizar lo que estás esperando con ansia, ¿no? Esa es la alegría que no es plena todavía porque no es, pero es como algo que te da esperanza en ese camino. ¿Y la corona de Adviento fue desde siempre como que un simbolismo circular, o sea, ya fue una facilidad de los seres humanos que nosotros nomás nos creamos? O sea, ya por tradición de, no sé, vamos a ubicar en un ciclo, ya está solucionado el tema. ¿O hay un simbolismo detrás que sea en un sentido circular la corona de Adviento específicamente?
no tengo estudiado el tema así en toda su historia. Diría que siempre lo circular generalmente tiene el simbolismo de lo pleno, lo completo y lo eterno, ¿no? Y entonces como que esa plenitud que buscamos, yo diría eso, no sé si será exactamente así. También me como que una analogía distinta a la corona de espina, la corona de adviento, como que ambas, luego imaginariamente ambas son de la misma forma, empiezan con la misma palabra y tipo uno es bueno para coronar en la cruz y otra es para coronar de una manera mucho más sencilla en el pesebre. Y ahora sí, ya como que empezando a cerrar este pequeño espacio, ¿qué 3 tips, o tal vez me puede decir Paz, con 2 ya va a estar bien, le darías a los jóvenes para vivir lo que queda del Adviento hasta la Navidad? Bueno, hay que declararle la guerra a esa vorágine y locura de lo que es el exceso de materialismo, de cosas, de no tenerle miedo a la sencillez y a la pobreza, ¿sí? Porque eso nos acerca a nuestro corazón, que es donde vamos a encontrar el tesoro más grande, ¿no? Que Jesús quiere nacer ahí también. Entonces, si algo no salió como yo esperaba, como yo quería, si al llegar a fin de año veo que no cumplo los objetivos que tenía y que me puse, no tener miedo a nuestra propia pobreza, no tener miedo a nuestros límites. Es como alegrarse que Jesús quiere nacer ahí, ¿sí? Y en lo concreto diría que bueno, no volverse loco por cosas que no valen tanto la pena, ¿sí? Si hay, viste, el Evangelio hace unos días nos decía: no se preocupen de qué van a comer, ni qué van a beber, ni qué van a vestir, revístanse, decía San Pablo, del amor de Cristo, ¿no? Es una invitación para también la Navidad, para desprenderse un poquito, ¿sí? Es decir, bueno, la Navidad en esa sencillez me lleva a lo más importante, me lleva a los vínculos. María y José no tenían más que ese pesebre, pero tenían lo más importante. Que no nos pase lo contrario, que nos llenamos de comida, de luces, de cosas, pero se nos escapa lo importante. Entonces, como ese tip de no volverse loco por alcanzar algo, tener cosas externas, ¿sí? Sino de focalizarse en lo importante, ¿no? Estoy llegando a fin de año, me alegro por lo importante. Después es un lindo tiempo, paradójicamente no estamos cerrando el año, pero para nosotros empieza algo, los cristianos. Entonces animarse a rezar de nuevo, por más que estemos cansados, por más que no haya tiempo, declararle la guerra contrarrevolucionaria a ese tiempo que nos quiere hacer correr y dedicar tiempos de oración, ¿sí? Con un tip concreto. Muchos estudiantes ya rinden y tienen más tiempo. Bueno, ¿por qué no voy al santuario? Tiene aire acondicionado, estoy ahí un rato. Dedicarle un tiempo para hacer cierres. Y qué importante es cerrar, ¿no? Amarrar la vida y empezar de nuevo, ¿no? Y hacerlo en oración. Y quizás el tercer tip, así, es lindo también pensar, no tanto pensar qué me van a regalar, sino qué puedo regalar yo, ¿sí? En este tiempo. Y van a ver que esa forma despierta mucho más vida que esperando algo, ¿no? ¿Qué puedo regalar yo en esto? Y quizás no tanto en cosas materiales ni ponerse en grandes gastos. ¿Qué detalles quiero tener con ciertas personas? ¿Qué gestos, qué palabras, saludos? ¿Qué puedo regalar en esta Navidad a Jesús y a los demás? ¿La misa el 24 es la misma que el 25? No, son misas distintas. Y hay que venir a las dos. Yo siempre me fui a las dos, pero porque es tradición en mi casa, misa 24 y 25, pero... o sea, con la misa del 24, no sé, yo voy a misa todos los días, no sé. Es lindo ir a misa, son 2 misas distintas. Y también a las 2 de la mañana vamos a tener la misa de los pastores, que ahora es otra misa, ¿no? La misa de los pastores a la mañana, de madrugada. Ah, el año pasado fue a la 1. ¿A la 1 fue? Sí, la del alba. Ah, mira.
Bueno, no sé, vamos a ver ahí con la pastoral. Porque era a 2 cuadras de la casa de mi abuela y yo me quiero ir hablando ¿En serio? de... Sí, del Ahí. santuario. Y bueno, ahí depende mucho de la dinámica familiar también. Decir, bueno, ¿cuál es la misa que voy con mi familia? Y es lindo también ir el 25. Las misas son distintas. Sí, sí. Era una consulta O que sea, a tenía. nivel de precepto me estás preguntando. Yo No, creo a que nivel de liturgia, tipo de sí, evangelio. son misas distintas. Sí, no, porque en mi casa siempre fue la tradición 24, todos a la misa, o sea, de tarde, Ujú. bañarnos, misa, y después íbamos a la casa de los abuelos, toque el cual toque, cual el abuelo toque. Y después yo sí me acuerdo que era despertarnos 25 y era o misa en la mañana y después almorzar con la otra familia, o almorzar y vuelta de tarde misa. Y yo nunca lograba entender, o sea, ya hoy día me voy por gusto a ambas misas, pero me recostaba entender. Ujú. O sea, yo, mami, ayer nos fuimos, tanto no pudo cambiar la Navidad entre ayer y hoy, tipo Nochebuena y Navidad. Pero sí, qué lindo también para ahí, como que también en esos pequeños gestos, ser pesebre nosotros. Y más que ser pesebre en el sentido de, no sé, no es un no comprarse ropa, no, esto no regalar, no, que bueno, también muchas veces se puede interpretar de esa manera, que qué lindo también tomarnos estos días que nos quedan previo a la Navidad para ser pesebre nosotros interiormente. Ujú. Y creo que ahí es como que una misión y un desafío también, viviendo en la cultura acelerada y siempre en nuestro país no es tranquilo. Y como que también la temperatura, el calor no te invita a poder preparar el corazón, sino que, no sé, pensar mucho más en que no falte hielo, por ejemplo, antes que no sé, te hagas un hueco en los días para la misa. Ujú. Y bueno, Y por otro lado, creo que es más fácil ser pesebre que ser palacio, ¿no? Entonces, es más soltar y dejar que Jesús irrumpa con fuerza que volvernos locos por construir algo que a veces nos termina alejando un poco. bueno, no sé si ahí tenés un mensaje con esto de ser pesebre, entonces así ya vamos también cerrando y terminando para que también quien nos esté escuchando pueda agarrar esto también de inspiración y tal vez, no sé, rezar, buscar músicas navideñas, porque si bien a veces pensamos que pueden ser un poco más infantiles las músicas navideñas que bueno, en general también puede ser una linda manera de rezar o bueno, acercarse o tomarse un tiempito después de esto a rezar por ese ser pesebre Mm. previo a la Navidad. Sí, estaba pensando recién, viste esos locales que ponen la foto, acá vino a comer Messi, no Sí, sé, sí, acá sí. vino tal persona famosa y orgullosos lo muestran en las redes. Bueno, a nuestro mundo vino Jesús, ¿no? Y nuestro mundo, qué lindo que sepamos eso. Y a nuestra familia quiere venir Jesús, a nuestro corazón quiere venir Jesús. Y, y anhelar esa llegada, preparar el corazón, como preparamos cuando vienen personas muy importantes. Qué lindo es esperar esa llegada y dejar que nazca, ¿sí? No es lo fabricamos, es dejar que él nazca, ¿sí? Y el padre Lalo una vez, era pequeña, esta frase me marcó mucho. Él siempre fue muy palabras directas en todo, o sea, nunca tuvo mucho, como que siempre fue muy directo y me acuerdo bien que un año decía, si en tu mesa va a haber un lugar vacío esta Navidad, que esa sea específicamente como que la silla de Jesús en esa cena. Ujú. Porque a todos los seres humanos nos puede pasar que alguien falta en nuestra mesa esta Navidad por circunstancias naturales de la vida o por situaciones como dijiste, para ir de viaje. Pero que tiene también como que ese lugar de la mesa no está vacío, sino que está Jesús como que en ese lugar ocupando. Porque al final del día, si es que dejó de la tierra este familiar nuestro, es porque está en el mejor banquete de Navidad con la mejor celebración que inclusive la que podría haber tenido acá. Entonces, bueno, creo que es muy importante como que ese ser pesebre también trasladarlo a la familia, o sea, bueno, que la cena sea una cena de verdad, no un pendientes a la hora. También puede ser un lindo momento de compartir y no solamente hay que comer a las 11 para poder brindar a las 12 o'clock, como que la Navidad puede ser a las 12 como puede ser a las 12:05 y
Como que tal vez el momento que tuviste con tu familia, con tus tíos, tus padres, con quien sea que compartas esa noche, es un lindo momento también de como que ser familia y ser pesebres. No sé si querés agregar Muy algo. bien. No, y que el pesebre nos lleve a lo importante, a los vínculos, ¿sí? A la familia. Bueno. Antes que nada, gracias Padre por ayudarnos también a volver de distintas maneras a lo esencial que muchas veces tenemos enfrente, pero no nos damos cuenta que está ahí. Y bueno, esta Navidad y este tiempo de Navidad, porque como aprendimos también, se dice Feliz Navidad hasta el 6 de enero. Queremos que no solamente Jesús nazca en aquel Belén, en aquel lugar o en los pesebres que recién colocamos al niñito ese día, sino que sea un renacer en nuestro corazón y que no se quede fuera, que no pase de largo y que Jesús es como que de verdad que esta fecha no nos pase como una fecha más del año, sino que pase como una fecha donde Jesús llegue a quedarse con nosotros, porque como siempre cerramos todos los episodios, la juventud es tiempo de un poquito más y tal vez esta Navidad sea tiempo de más profundidad, más silencio y más Jesús para su llegada. Amén. Gracias, Pai. A ustedes. Muchas gracias.